Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando a usted le preguntan, ¿por qué cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Cómo podemos asegurar nosotros que la Biblia es la palabra de Dios realmente? ¿No será la palabra de Dios o no será la Biblia un libro más? ¿No será la Biblia, ¿no es cierto?, uno de los millones y millones de libros que se han escrito a través de la historia? ¿Cómo podemos asegurar nosotros que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Primero debemos entender una cosa, que como dice la palabra del Señor, que el justo vivirá por la fe, ¿no es cierto? Eso es un fundamento para nosotros. Simplemente debemos creer. Primero debemos creer que hay un Dios, un creador, aquel que hizo el cielo, la tierra. Debemos creer que existe un ser supremo, que es inteligente, ¿verdad? Y debemos creer que ese Dios ha hablado con el ser humano, que se ha comunicado con su criatura. Es un Dios que habita muy lejos de nosotros, en su gloria, pero a su vez también está presente en todo lugar. Y por lo tanto está donde quiera que estemos nosotros. La criatura de Dios, ninguna de ellas, incluyendo, ¿no es cierto?, todos los seres vivos, no están solos en esta tierra, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Y cuánto más con aquello, ¿no es cierto?, que ha creado a su imagen y a su semejanza, que es el ser humano, tanto hombre como mujer. El otro día conversaba con una hermana y le decía yo que no solo el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor, la mujer también fue creada a imagen y semejanza. La mujer no es una criatura inferior al hombre. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con roles distintos. Obviamente, somos distintos, hombres y mujeres. Dios nos ha hecho distintos, pero ambos, ¿verdad?, creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, ambos, tanto hombre como mujer. Y a estos seres que Dios ha creado de acuerdo, conforme a su semejanza, ¿no es cierto?, Dios se ha comunicado a través justamente de su palabra. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios y por qué creemos en realidad que la palabra de Dios está allí en ese libro que nosotros llamamos la Biblia? Que allí está. Porque hay muchos libros religiosos, ¿verdad? El Corán, que es un libro también tan reconocido mundialmente como la Biblia, y que muchos y millones en el mundo creen, ¿no es cierto?, lo que allí dice. El libro del Mormón también es un libro sagrado para esa religión, y ellos creen que esa es la palabra de Dios. Y así, ¿cuántos otros libros hay, ¿no es cierto?, que aseveran que son la palabra de Dios y que Dios ha hablado a través de ellos? Pero, ¿cómo podemos nosotros creer y estar absolutamente seguros que la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán, por ejemplo? Y no el libro de Mormón, y no los escritos de Elena de White, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que se denomina pruebas internas, ¿ya?, del por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y pruebas internas quiere decir simplemente aquellas pruebas que se encuentran en la misma Biblia. O sea, la misma Biblia, ¿no es cierto?, habla de sí. Y esas son las pruebas internas que la Biblia presenta para que nosotros creamos que es efectivamente la palabra de Dios. En primer lugar, la misma Biblia afirma, ¿no es cierto?, que es inspirada por Dios. La misma Biblia lo afirma. ¿Dónde podemos ver eso? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, diciendo lo siguiente: toda escritura, referente, ¿no es cierto?, a la escritura sagrada, es inspirada divinamente, o sea, es inspirada por Dios, quiere decir eso.
Dios ha hablado, está diciendo, ¿ya? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, hombre o mujer, ¿verdad? El género, está hablando del género humano acá, ¿ya? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tenemos entonces aquí una aseveración. La misma Biblia asegura que es inspirada por Dios, ha sido inspirada. ¿Y qué significa que ha sido inspirada? Significa que ha sido entregada directamente de la mano de Dios a través del Espíritu Santo. Y que Dios ha hablado, ¿no es cierto?, a través de hombres, ¿no es cierto?, comunes y corrientes, nacidos de pecado, y que Dios les ha guiado en un acto sobrenatural que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la inspiración entregada por el Espíritu Santo. Y eso significa que Dios guió a hombres a escribir su palabra, librándolos de cometer errores, no anulando sus propias personalidades, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver esto? Los escritos de Pablo son muy distintos a los escritos de Pedro o de Juan. Pablo, un erudito, un hombre intelectual, Pedro, un pescador. Y eso se refleja, ¿no es cierto?, en la forma de escribir. Ambos inspirados por Dios, ambos guiados por el Espíritu Santo para que no cometieran errores, para que escribieran exactamente lo que Dios quería, ¿no es cierto?, que nosotros supiéramos. Por eso que Dios les guió a través del Espíritu Santo, a través de esta obra que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la inspiración. Un acto único e irrepetible, mis hermanos, irrepetible. Una vez que se termina de escribir la palabra del Señor, entonces Dios cesa la inspiración. Hoy día no existe la inspiración de la palabra de Dios. No existe, porque está todo allí en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, al final de la Biblia, ¿qué establece? Establece penas realmente severas a todos aquellos que quieren añadir a la palabra de Dios, pero también a aquellos que quieren quitar de la palabra del Señor, ¿ya? Aquellos que quieren sacar algunas cosas porque no son posible creerlas, o a otros que pretenden ser profetas, añadiendo más palabras, ¿no es cierto?, de lo que está escrito en la Biblia. Dios condena enérgicamente, ¿verdad?, a todo aquel que pretende ser la nueva voz de Dios en el siglo XXI. La Biblia es la palabra de Dios y está completa, no necesita de más. Porque si existieran hoy día profetas, existieran hoy día profetisas, revelaciones de sueños y todas esas cosas, entonces eso significaría que la Biblia no está completa, que le falta, ¿verdad? Y por eso que Dios se vería obligado a establecer visiones, sueños, revelaciones nuevas, por aquellas cosas que Dios no ha dicho, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que la Biblia ya está completa. No podemos añadirle y no podemos quitarle tampoco. La misma Biblia, entonces, asevera de que es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, también el apóstol Pedro diciendo lo siguiente: porque la profecía, ¿no es cierto?, referente a la profecía bíblica, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. ¿Se fijan ustedes? La profecía no fue traída porque a un hombre se le ocurrió, simplemente, ¿ya?, o porque tuvo una visión ajena, ¿no es cierto?, a lo que Dios quería decirle, sino, dice, los santos hombres de Dios, hablando, siendo nuevamente inspirados por el Espíritu Santo, o sea, guiados por el Espíritu Santo de una manera sobrehumana, maravillosa, milagrosa, obrada por Dios mismo a través del Espíritu Santo, para que esos hombres escribieran exactamente lo que Dios quería decir. Creemos que la Biblia, ¿no es cierto?, es inspirada plenaria y verbalmente. Y eso significa que toda la Biblia es inspirada, primero, plenaria, que toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios, ¿ya? Pero no solo plenaria, o sea, su totalidad, sino que palabra por palabra, además. Y esto es importante, mis hermanos, porque hay teólogos que creen y que aseveran y enseñan que en la Biblia solamente están las ideas que Dios quiso que quedaran, pero no las palabras, ¿ya? Nosotros no.
creemos que la Biblia es inspirada verbalmente también. ¿Qué quiere decir? Que cada palabra que allí está ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que esté allí. De otro modo, la palabra de Dios sería incierta, ¿verdad? Porque entregaría solo ideas vagas de algunas doctrinas o de algún comportamiento moral, por ejemplo, que Dios quiera. Serían ideas vagas nomás. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es inspirada completamente y palabra por palabra también. Entonces, la misma palabra del Señor, ¿no es cierto?, afirma que es inspirada por Dios divinamente y que no ha sido entregada por hombre alguno. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, abundan citas del Antiguo Testamento. No olvidemos que en la época en que Jesús estaba en esta tierra, no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? No estaban escritos ni las epístolas, ni las cartas, ni nada de eso. Existía el Antiguo Testamento, custodiado por siglos, ¿no es cierto?, por el pueblo de Israel. Y ese Nuevo Testamento era el que se leía en tiempos de Jesús. Y en el Nuevo Testamento abundan estas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: he aquí la Virgen concebirá, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo. Ojo con eso, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por medio del profeta, quiere decir. O sea, Dios habló a través del profeta, que profetizó ¿qué? Lo siguiente: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no es cierto? Dios con nosotros, quiere decir eso. Que declarado es Dios con nosotros. Y Mateo hace referencia a un libro del Antiguo Testamento, que es Isaías capítulo 7, versículo 14. Alrededor de 500 años antes había sido escrito el libro de Isaías. Y Mateo cita, ¿no es cierto?, este texto, el versículo 14, que dice: por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en el Nuevo Testamento abundan estas citas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque hay quienes creen también, ¿no es cierto?, que el Antiguo Testamento no es inspirado por Dios y que solo el Nuevo Testamento es inspirado. ¿Por qué? Porque refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento abundan estas citas del Antiguo Testamento. Jesús mismo citó el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones. Hay otro más, ¿no es cierto?, en Hechos, capítulo 2, versículo 16, que dice lo siguiente: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, el apóstol Pedro, ¿cierto?, cuando se levanta ahí en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado. Pedro se levanta y predica, ¿no es cierto?, a la multitud, citando al profeta Joel. Y dice: y será en los postreros días, dice Dios, ahí tenemos nuevamente una prueba, ¿no es cierto? Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, etcétera. Ya hasta el 21 podemos leer eso. Y eso nosotros podemos ver que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, lo cita de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, cuando dice lo siguiente: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera. Pedro cita casi exactamente lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Y dice luego, ¿no es cierto?, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Referente, ¿no es cierto?, justamente a qué, a la salvación que iba a ser predicada, ¿no es cierto?, a las multitudes, a judíos y a gentiles. ¿Y cuál era la salvación? El evangelio, que Jesús venía a este mundo, ¿no es cierto?, a buscar lo que se había perdido, a rescatar, ¿no es cierto?, las almas perdidas para el perdón de los pecados y la salvación eterna. Como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. O sea,
La palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que es palabra de Dios. La misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Ha dicho Jehová, dice. Así decía Joel. Y en Mateo, capítulo 12, versículo 39-40, dice, y respondió y les dijo, generación mala y adulterina, demanda señal. Estas son palabras de Jesús. Más señal no les será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, o del gran pez, ¿no es cierto? Exactamente. 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús, citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si el Antiguo Testamento no fuera palabra de Dios, Jesús no lo habría citado nunca, jamás. ¿Y qué dice Jonás, capítulo 2:1? Más Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, hay una innumerable cantidad, ¿no es cierto?, de textos en el Nuevo Testamento que citan textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos construir, ¿no es cierto?, casi toda la Biblia y aseverar de que en realidad Dios ha hablado a través de la Biblia y que por lo tanto la Biblia es la palabra del Señor. Y Jesús mismo también trata al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Jesús mismo lo asegura, lo enseña. Mateo 4:4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, ¿verdad? Cuando fue tentado. No solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo, entonces, ¿qué enseña? Que la Biblia es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha hablado, ¿no es cierto?, con su criatura, con el ser humano. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Por lo tanto, no olvidemos el versículo con el cual comenzamos hoy día, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿no es cierto? Es veraz, es verdadera y es viva. ¿Por qué? Porque le da vida al alma del hombre, porque fortalece el espíritu del ser humano, lo cual es imposible que ningún libro escrito por hombre, ¿no es cierto?, pueda hacerlo. Solo la Biblia puede fortalecer el alma nuestra. Solo la Biblia es verdadero alimento espiritual para nosotros. No hay otro al cual podamos recurrir nosotros. Lucas 24:44 también dice lo siguiente, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, hablando Jesús, ¿verdad?, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El mismo Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Jesús lo corrobora y lo afirma. Juan capítulo 10, versículo 34-35. Respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Vale decir, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios, ¿verdad?, no puede perecer, es inquebrantable, está diciendo. Y Mateo capítulo 22, versículos 31 al 32 dice, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho por Dios? Dios en el Antiguo Testamento enseñaba, ¿no es cierto?, acerca de la muerte a través de sus profetas, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús entonces, citando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento como la palabra misma de Dios. Jesús lo corrobora. Esas podríamos decir son algunas, ¿no es cierto? Pueden haber muchas otras, pero pruebas internas de que la Biblia es la palabra de Dios en realidad. Jesús mismo, ¿no es cierto?, lo corroboró. Los mismos profetas
hablaron, ¿no es cierto?, de parte de Dios y no de parte de sí mismo. Hay pruebas externas también, y las pruebas externas son las que nosotros podemos encontrar, que no encontramos ahí escritas en la Biblia, sino que las podemos deducir, ¿no es cierto?, por todo lo que rodea la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia es exacta, no contiene errores. Todos los escritos, hermanos, contienen errores. Y no me refiero a errores, a errores ortográficos, porque errores ortográficos puede traer la Biblia, ¿no es cierto? Porque esos vienen de imprenta. No me refiero a los errores ortográficos, sino que cuando hablamos de exacta, hablamos de que la Biblia no contiene errores doctrinales, ni históricos, ni geográficos, ni científicos, por ejemplo. Aunque la Biblia no es un libro histórico, no es un libro de geografía, ni es un libro científico, ¿verdad? Es la palabra del Señor que trata acerca de la salvación del hombre, pero no hay errores doctrinales en ella. Las doctrinas no se contradicen en la palabra del Señor, ¿verdad? A menudo los que se han atrevido a señalar errores en ella han quedado desautorizados y a veces en ridículo. La Biblia no tiene errores, por ejemplo, históricos. Cada dato histórico que entrega la palabra del Señor es perfecto. Y en esto, cuando nosotros, como estamos leyendo la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en un año, yo estoy seguro que muchos de ustedes se saltaron la genealogía. ¿Cuántos se saltaron la genealogía cuando leímos la genealogía? A ver, ¿cuántos se la saltaron? Yo creo que muchos de ustedes se la saltaron. Pero ¿saben ustedes que las genealogías son importantísimas en la palabra del Señor? Porque nos dan datos, ¿no es cierto?, históricos. En el año tanto, del rey tanto, ¿no es cierto?, y todo esto nos da datos históricos, y ninguno es cerrado, ni uno solo. Hay un dato realmente extraordinario que por siglos, ¿no es cierto?, bueno, por varias décadas en realidad, no siglos, en la era moderna, por varias décadas, ¿no es cierto?, algunos arqueólogos trataron de ridiculizar la palabra de Dios, por ejemplo, cuando hablaba de Jericó, porque no había evidencia, ¿no es cierto?, a través de la historia de una ciudad llamada Jericó, solo la Biblia, ¿verdad? Y no existía Jericó, hasta que fue descubierta, por accidente fue descubierta, ¿no es cierto?, no tengo los datos exactos, pero fue descubierta por accidente Jericó. Y fue un grupo, ¿no es cierto?, allí de arqueólogos a investigar hasta que se encontraron con muros, ¿verdad?, y con una ciudad, obviamente bajo varios metros de arena y de tierra. Y cuando fue desenterrada, ¿no es cierto?, y encontraron allí algunas evidencias, descubrieron que era Jericó. Y que ahí estaba esa ciudad, ¿no es cierto?, perdida para los incrédulos, pero sin embargo existía. Y así, muchas otras cosas, ¿verdad? Mucho antes que Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, y durante el Renacimiento se pensara que la tierra era redonda, mucho antes, ya la palabra de Dios hablaba acerca de eso, de la redondez de la tierra, del círculo de la tierra, hablaba la palabra del Señor en los salmos, en los escritos antiguos, ¿verdad? ¿Y cómo iba a saber el hombre en esa época, ¿no es cierto?, si no tenía posibilidad alguna de saber que la tierra era ovalada, ¿no es cierto?, o perdón, era circular, redonda. No tenía cómo saberlo, sin embargo, la palabra del Señor, ¿verdad?, sí lo decía. Y que la tierra estaba suspendida, ¿no es cierto?, allí en el espacio, así como cada uno de los planetas y las estrellas. También la palabra del Señor enseña eso. Entonces, sin ser un libro científico, sin ser un libro geográfico, histórico, no contiene errores. Es maravillosa la palabra del Señor, pues, hermano. Es un libro maravilloso, ¿verdad? Como leímos, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es perfecta. En segundo lugar, la unidad de la Biblia es maravillosa. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por alrededor de 40 personas, ¿no es cierto? 40 hombres, más o menos, escribieron los libros de la Biblia en un periodo aproximado de 1600 años, ¿ya? Los escritores modernos y famosos como Isabel Allende, en 1 o en 2 años sacan una novela, ¿eh? y la venden y dan la vuelta al mundo y ganan dinero con eso. La Biblia se escribió y se empezó a escribir y se terminó en un periodo de 1600 años.
¿Se imaginan ustedes qué barbaridad esa? ¿Qué libro se comienza a escribir en un año y se termina 1600 años después y mantiene su unidad? Sería una locura, ¿no es cierto? Bueno, fue escrita, ¿no es cierto?, por alrededor de 40 escritores humanos durante un periodo de 1600 años en territorios muy lejanos unos de otros y con culturas diferentes. Y sin embargo, no se contradice y tiene un solo tema central toda la palabra del Señor. ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios? Si nosotros leemos Génesis y leemos toda la Biblia y llegamos al Apocalipsis, vamos a recorrer los 44 libros, ¿no es cierto? ¿44 libros? 66 libros. Vamos a recorrer los 66 libros y vamos a ver que es un unitario, que tiene un solo tema, que es la salvación del hombre a través de Jesucristo. En 1600 años, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí hay una prueba externa de que la Biblia no es un libro humano, no fue una invención humana. ¿Qué hombre habría inventado la Biblia y vivido 1600 años para ver el término? Ninguno, ¿verdad? Entonces, es exacta, tiene perfecta unidad. El contenido de la palabra del Señor es inagotable. Es inagotable, ¿ya? Hoy día se usa mucho, ¿no es cierto?, de que los profesores universitarios se basan en libros para enseñar sus asignaturas y se guían en ese libro, ¿verdad? Y no pueden salirse de ese libro, pero ese libro habla de materias restringidas y exactas y nada más, de determinadas cosas. Pero la Biblia es un libro, una fuente inagotable. Podemos leerla muchas veces. La hemos leído ¿cuántas veces entera ya juntos toda la iglesia? 2 veces, ¿no es cierto? Completa, la hemos leído 2 veces. Sin que jamás se logre agotar su contenido. Es una fuente inagotable la palabra del Señor. Cada vez se encuentra algo nuevo en ella. ¿Acaso no es así? ¿Acaso cuando usted está leyendo ahora encontró cosas que en la primera lectura no había encontrado, verdad? Y en la tercera lectura va a encontrar otras cosas. Y así es una fuente inagotable. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos conociendo más al Señor, vamos descubriendo, ¿no es cierto?, cosas que Dios nos va revelando a través de su palabra. Nos va abriendo nuestro entendimiento para comprender cada vez más su voluntad, ¿no es cierto?, en nuestra vida por medio de su palabra. La universalidad de la palabra del Señor es el libro, en realidad, más traducido del mundo. No existe otro libro que haya sido traducido más idiomas que la Biblia, ¿ya? Y ni dialectos tampoco. Es el libro más vendido también, siempre se dice eso. El libro más leído en el mundo entero y tiene un mensaje para toda clase de gente. Es un libro que leen ricos y que leen pobres, ¿verdad? Que leen intelectuales y simples. Es un libro para todos los seres humanos, para grandes y para pequeños también, ¿no es cierto? La universalidad de la palabra del Señor habla como una prueba potente externa de que la Biblia es la palabra del Señor. La actualidad también, a pesar de que fue escrita en un periodo de 1600 años, fue terminado de escribir, ¿no es cierto?, alrededor del año 80, 70, después de nuestro Señor Jesucristo, la era cristiana, y sin embargo es actual. Es eternamente joven, nunca queda anticuada la palabra del Señor, aunque muchos dicen que la Biblia es un libro anticuado. No es así. La Biblia no pasa de moda, es para todas las generaciones y edades. Sus partes escritas hace 2500 años todavía tienen un mensaje vital para el hombre de hoy. Se dice, ¿no es cierto?, que Job es el libro más antiguo de la palabra del Señor. El primer libro escrito se cree, ¿no es cierto?, que fue Job. Y sin embargo, ¿cuánta utilidad tiene Job para los creyentes modernos? ¿Cuánto le ha servido a usted leer el libro de Job? Yo creo que mucho, ¿no es cierto? ¿Cuánto consuelo nos ha traído el libro de Job? ¿Cuánta luz ha traído a nuestra vida leer la vida de Job, por ejemplo, ¿verdad? Un libro escrito hace aproximadamente 2500 años atrás. Entonces, es un libro actual, es indestructible también. ¿Cuánto han querido destruir la palabra del Señor a través de los siglos? Es el libro más odiado. ¿Cuántos políticos chilenos, para no ir tan lejos, ¿no es cierto?, quisieran ver desaparecer la Biblia de la faz de la tierra? Pero no pueden hacerlo, ¿verdad?
Ningún otro libro ha sido o ha soportado más esfuerzos para ser destruido, pero permanece intacto e indestructible. Y esto porque la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? El cielo y la tierra han pasado, las modas vienen, se van, pero la palabra del Señor sigue allí, ¿verdad? Las leyes morales que nos enseña el Señor a través de su palabra siguen vigentes hoy día, exactamente igual que como era en la era apostólica, por ejemplo. Sigue siendo exactamente igual. Entonces es un libro indestructible. E Isaías, capítulo 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros vamos a morir, vamos a partir de esta tierra, pero la palabra del Señor va a permanecer, va a quedar, ¿no es cierto?, aquí, así como ha llegado a nuestras manos. El cumplimiento preciso también de las profecías bíblicas habla también, ¿no es cierto?, de que la Biblia es la palabra de Dios en realidad, como una prueba potente también externa de esto. Voy a citar solamente dos, ¿ya? Salmos, capítulo 22, versículo 16, cuando el salmista dice, pues, se conoce como un salmo mesiánico este, ¿ya? Y dice lo siguiente, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Si usted no fuera creyente y no supiera nada de la Biblia, ¿qué diría usted? ¿A quién se estará refiriendo esto? Cuando dice, horadaron mis manos y mis pies, perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla maligno. Mateo capítulo 27, 35. Escribe también, ¿no es cierto?, en un momento crucial de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, por el salmista. ¿Y qué dice? Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué exacta es la palabra del Señor. ¿Cómo tuvo cumplimiento esa simple frase en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos siglos después? Y tomó cumplimiento, ¿no es cierto?, allí, en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 también, alrededor de 400, 500 años antes, Isaías escribió, ¿no es cierto?, todo el capítulo que habla de los sufrimientos del Mesías, ¿no es cierto? Ustedes muchas veces lo han leído. Marcos capítulo 15, versículos 27 y 28, dice lo siguiente, y crucificaron con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Qué profecía más exacta, ¿verdad? Fue contado con los inicuos. No fue crucificado solo el Señor. Crucificaron dos malhechores allí también. Por lo tanto, lo crucificaron como un malhechor más. Simplemente se cumple la profecía de manera exacta, siglos después, en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el efecto espiritual que tiene la Biblia en los creyentes es inigualable. Produce fe salvadora. La Biblia produce la fe salvadora y cambio de vida. Ha transformado a las naciones y al mundo entero y a millones de hombres y mujeres. Ha transformado la palabra del Señor. Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, luego la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, si usted quiere aumentar su fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oír la palabra del Señor. Escuche la palabra del Señor, escuche. Lea la palabra del Señor, medítela, escuche siempre. Y su fe va a ir creciendo cada vez más. Porque dice la misma palabra del Señor, ¿no es cierto? Que la fe viene por el oír. Pero no el oír cualquier cosa. El oír el mensaje de la palabra del Señor siempre. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es viva, no es un libro cualquiera. Y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y por qué el escritor
la compara con una espada de doble filo. Una espada es peligrosa, ¿no es cierto? Pero una espada que tiene filo por ambos lados es más peligrosa todavía, ¿no es cierto? Y esta espada, que es la palabra del Señor, no solamente penetra el cuerpo humano físico, sino que el espíritu. Toca lo más profundo del corazón humano, discierne, ¿no es cierto? Saca a la luz los pensamientos que hay en nosotros. Y por eso que mucha gente, yo he escuchado desde los años que soy cristiano, creyente, gente que llega a las iglesias y le dice a su familia, ¿por qué tú le contaste esto al predicador? Si esto nadie más lo sabe, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, ¿por qué? Porque la palabra del Señor discierne los pensamientos. No es el predicador es un hombre común y corriente, ¿no es cierto? Es un mensajero. Es la palabra de Dios la que es viva y es eficaz y que dice que alcanza hasta partir el alma, lo más profundo del ser y que discierne los pensamientos. Y fíjense ustedes, más allá de los pensamientos, la intención del corazón. Porque la intención del corazón todavía no sube al pensamiento. ¿Ya? Está en los deseos del ser humano y después llega el pensamiento y se maquina o se planea y se hace. Bueno, la palabra del Señor, ¿no es cierto?, discierne los pensamientos. Entonces, para finalizar, podemos decir con toda seguridad que la Biblia que nosotros utilizamos hoy día es verdaderamente la palabra de Dios, porque hay pruebas internas. La misma Biblia dice que es palabra de Dios, y las pruebas externas, ¿no es cierto?, que saltan a la vista. Aunque nunca debemos olvidar que aunque existan muchas pruebas de esto, ¿verdad?, lo que Dios siempre se va a agradar en sus hijos es que nosotros aceptemos por la fe todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Más el justo vivirá por la fe, que es exacta, que es perfecta en unidad, que tiene un contenido inagotable, que es universal, que es actual, que es indestructible, que tiene cumplimiento preciso, ¿no es cierto?, las profecías, y que tiene un efecto espiritual maravilloso en el corazón de los creyentes. Podemos decir todo eso. Pero si no creemos, de nada nos sirve presentar todas estas pruebas internas y externas, ¿no es cierto?, de que la palabra, la Biblia es la palabra del Señor, si no le creemos, ¿verdad? Así que, así bien rápido, ¿no es cierto?, para no alargarme tanto, fui bien rápido en todo esto, pero hay muchas más pruebas, ¿no es cierto? Estas son las más importantes y las más generales, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender y confiar que la Biblia, ¿no es cierto?, es la palabra del Señor y es el libro de Dios único y perfecto, ¿cierto?, nuestro alimento espiritual.